Imaginen por un momento el corazón palpitante de nuestra galaxia. Un monstruo invisible con la masa de millones de soles, devorando todo a su paso, emitiendo destellos de radiación tan violentos que pueden detectarse desde 26.000 años, luz de distancia. Sagitario. A Estrella, el agujero negro supermasivo que ancla la Vía Láctea, ha sido durante décadas el objeto más activo y fascinante del cosmos conocido. Pero desde el 17 de marzo de 2026, algo incomprensible sucedió. El monstruo se cayó. El silencio es total. Los radiotelescopios de todo el planeta registraron simultáneamente la ausencia. No hubo transición. No hubo advertencia. Un momento, Sagitario a Estrella brillaba en múltiples longitudes de onda, emitiendo chorros de plasma a velocidades relativistas, deformando el espacio-tiempo a su alrededor como un vendaval cósmico. Al siguiente, nada. Silencio electromagnético absoluto en todas las frecuencias monitoreadas. Los astrofísicos revisaron sus instrumentos obsesivamente, convencidos de un fallo técnico masivo y coordinado. Pero los datos eran irrefutables. El agujero negro más estudiado de la historia había desaparecido del espectro observable. Prepárense para entender la magnitud de este enigma. Un agujero negro supermasivo no puede simplemente apagarse. Su naturaleza misma es la de un devorador eterno, una singularidad gravitacional que arrastra materia interestelar constantemente. Cada átomo de gas, cada partícula de polvo cósmico que cruza su horizonte de eventos debería generar fricción al caer en espiral, calentándose a millones de grados y emitiendo radiación antes de su aniquilación final. Este proceso, conocido como disco de acreción, es tan inevitable como la gravedad misma. Entonces, ¿cómo puede un objeto con millones de masas solares dejar de emitir por completo? Es como si el universo hubiera decidido reescribir sus propias leyes. La comunidad científica se dividió en campamentos teóricos casi de inmediato. El primero propone que estamos presenciando un fenómeno predicho pero jamás observado: el efecto de sombra cuántica. Según esta hipótesis, fluctuaciones cuánticas extremas en el horizonte de eventos podrían, bajo condiciones extraordinariamente específicas, crear una barrera temporal que impide la emisión de radiación. Sería como si el agujero negro se hubiera envuelto en un velo de probabilidad cuántica, invisible pero aún presente, una fase transitoria que podría durar días o siglos. Los cálculos preliminares sugieren que tal evento ocurriría una vez cada 10.000 millones de años en toda galaxia. Nosotros, por pura casualidad cósmica, estaríamos presenciándolo ahora. La segunda teoría es más perturbadora. Un grupo de cosmólogos argumenta que Sagitario a Estrella no se apagó, sino que atravesó una transición de fase hacia un estado exótico de la materia que la física actual ni siquiera puede modelar adecuadamente. Estaríamos ante la primera evidencia observacional de un agujero negro cuántico puro, un objeto que existe simultáneamente en múltiples estados de energía superpuestos. En términos simples, el monstruo no murió ni se durmió. Se transformó en algo que nuestros instrumentos y ecuaciones no pueden interpretar. Algo que existe más allá de nuestra capacidad de medición, en un reino donde las leyes conocidas del universo simplemente dejan de aplicarse. Pero existe una tercera posibilidad que mantiene despiertos a los científicos más veteranos. ¿Y si el silencio es intencional? No, no estamos hablando de inteligencia en el agujero negro mismo. Eso sería absurdo. Hablamos de intervención. Durante décadas hemos asumido que somos observadores pasivos del cosmos, testigos impotentes de fuerzas que nos superan infinitamente. Pero, ¿qué pasaría si una civilización tecnológicamente avanzada, operando a escalas de energía que apenas podemos imaginar, hubiera encontrado una forma de manipular o contener
a Sagitario A estrella. La energía necesaria sería equivalente a la producción total de billones de estrellas durante millones de años. Una hazaña de ingeniería que haría parecer nuestras estructuras más ambiciosas como castillos de arena ante un tsunami. Los datos más recientes añaden capas adicionales de misterio. Telescopios de neutrinos detectaron un patrón anómalo. Pulsos regulares de neutrinos de alta energía emanando precisamente de las coordenadas de Sagitario A estrella, a pesar del silencio electromagnético. Los neutrinos, esas partículas fantasmales que atraviesan planetas enteros sin inmutarse, parecen ser el único mensaje que el agujero negro aún envía. Y el patrón no es aleatorio. Se repite cada 83 minutos con una precisión que desafía cualquier explicación natural. Es como si el corazón de la galaxia estuviera latiendo en un idioma que no comprendemos, susurrando en la única frecuencia que no podemos ignorar. Ahora, permítanme llevarlos al aspecto más inquietante de este enigma. Sagitario. A estrella no solo es el ancla gravitacional de nuestra galaxia, es el director de orquesta invisible que ha mantenido la danza cósmica de 200.000 millones de estrellas en equilibrio durante miles de millones de años. Su influencia gravitacional organiza los brazos espirales, regula la formación estelar, mantiene la arquitectura misma de nuestro hogar galáctico. Si su comportamiento ha cambiado fundamentalmente, las consecuencias podrían propagarse como ondas en un estanque cósmico. Estrellas enteras podrían ser eyectadas de sus órbitas. Nubes moleculares gigantes podrían colapsar prematuramente o disgregarse. El delicado equilibrio que ha permitido que la vida surja en este rincón del universo podría estar tambaleándose. Los modelos computacionales, ejecutados en superordenadores de última generación, intentan predecir escenarios futuros. Las simulaciones más optimistas sugieren que el silencio es temporal, una aberración que se autocorregirá cuando las condiciones cuánticas del horizonte de eventos se reajusten. En este escenario, Sagitario A estrella podría despertar en cualquier momento, quizás incluso con una explosión de radiación más intensa que cualquier cosa registrada previamente. Las simulaciones más pesimistas, aquellas que los astrofísicos discuten en voz baja en conferencias cerradas, pintan un cuadro muy diferente. Sugieren que el silencio podría ser el preludio de una transición de fase galáctica, un evento de extinción a escala cósmica que ocurre una vez por era cosmológica. Mientras tanto, los telescopios espaciales mantienen vigilia constante. Cada segundo de observación es crucial. Equipos de científicos de 57 países han formado un consorcio de emergencia, compartiendo datos en tiempo real, buscando desesperadamente cualquier señal, cualquier fluctuación que pueda ofrecer una pista. Han redirigido incluso misiones planetarias, reorientando instrumentos diseñados para estudiar Júpiter o Saturno hacia el centro galáctico. La humanidad entera, aunque la mayoría no lo sepa, está conteniendo la respiración colectivamente, esperando que el corazón oscuro de nuestra galaxia vuelva a latir. ¿Estamos presenciando el final de una era cósmica o simplemente un parpadeo en la vida eterna de un monstruo gravitacional? ¿Es Sagitario A estrella un ente moribundo que se apaga lentamente ante nuestros ojos? ¿O está metamorfoseándose en algo que trasciende nuestra comprensión actual del universo? La respuesta, por ahora, permanece envuelta en el silencio más profundo y aterrador que la astronomía moderna haya enfrentado jamás. Un silencio que nos recuerda, con humildad devastadora, cuán poco comprendemos realmente sobre las fuerzas que gobiernan el cosmos y nuestro frágil lugar dentro de él. Desciendan conmigo a un lugar donde la luz del sol jamás ha penetrado, donde la presión del océano es tan brutal que aplastaría un submarino nuclear como si fuera una lata vacía. 11.000 metros bajo la superficie del océano Índico, en la fosa de Java,
existe un mundo tan ajeno a nuestra experiencia como la superficie de un exoplaneta distante. El agua aquí no es simplemente oscura, es una oscuridad absoluta y primordial, una negrura que ha permanecido inviolada durante millones de años. Y en ese abismo olvidado por el tiempo, en marzo de 2026, encontramos algo que no debería existir. La expedición Challenger Deep II no estaba buscando vida. Su misión era mapear formaciones geológicas submarinas, estudiar actividad tectónica en una de las zonas de subducción más activas del planeta. El vehículo operado remotamente, equipado con cámaras de alta definición y sensores bioquímicos de última generación, descendió rutinariamente hacia el lecho oceánico. Los científicos a bordo del buque de investigación esperaban rocas, sedimentos, quizás algún pez abisal conocido. Lo que las cámaras capturaron a las 3 de la madrugada del día 12 dejó a todo el equipo en silencio absoluto durante varios minutos. En las pantallas, flotando suspendido en el agua como un fantasma luminiscente, había algo vivo. Pero llamarlo simplemente vivo sería un insulto a la perplejidad que generó. La criatura, si es que podemos usar ese término, desafía cada categoría taxonómica que hemos establecido durante siglos de biología. No tiene estructura celular convencional según los análisis microscópicos posteriores de las muestras de tejido recolectadas. No posee ADN reconocible ni ARN en ninguna configuración conocida. Su material genético, si es que lo tiene, opera bajo principios químicos que nuestros libros de texto ni siquiera contemplan. Es como si la vida hubiera decidido experimentar con un conjunto completamente diferente de reglas fundamentales en las profundidades más inaccesibles del planeta. Describir su apariencia es un ejercicio de frustración lingüística. Los testigos hablan de una forma semitransparente que cambia constantemente, como si estuviera hecha de agua solidificada que se niega a mantener una geometría fija. Mide aproximadamente 3 metros de longitud, aunque esta medida es engañosa porque su volumen parece fluctuar independientemente de cualquier proceso respiratorio o muscular. Su superficie emite una bioluminiscencia de color violeta profundo que no corresponde a ningún pigmento conocido. Cuando el vehículo robótico intentó acercarse, la criatura respondió de manera que sugiere inteligencia, o al menos sensibilidad compleja. Se alejó con movimientos fluidos que no involucran propulsión visible, como si pudiera manipular directamente las corrientes de agua a su alrededor. Los biólogos marinos más experimentados del mundo han examinado las grabaciones obsesivamente. Ninguno puede explicar cómo esta entidad se mueve sin apéndices locomotores, sin aletas, sin ningún mecanismo propulsor discernible. Es como observar a alguien caminar en el aire sin violar las leyes de la física, pero de alguna manera lograrlo. Las teorías más audaces sugieren que podría estar manipulando campos electromagnéticos locales o incluso alterando sutilmente la densidad del agua circundante mediante algún proceso bioquímico que nos es completamente desconocido. Cada hipótesis planteada termina sonando más a ciencia ficción que a biología marina. Lo que realmente mantiene despiertas por las noches a las mentes científicas más brillantes es la implicación evolutiva. Toda vida en la Tierra, desde las bacterias más simples hasta las ballenas azules, comparte un ancestro común. Todos usamos el mismo código genético fundamental, las mismas moléculas portadoras de información, la misma química básica. Es la firma inequívoca de un origen único hace aproximadamente 3.800 millones de años. Pero esta criatura del abismo rompe ese paradigma completamente. Si realmente no posee ADN ni opera bajo los principios bioquímicos que conocemos, entonces tenemos dos posibilidades igualmente perturbadoras. O la vida surgió independientemente 2 veces en la Tierra, un evento tan improbable que desafía el cálculo estadístico,
o esto no es terrestre en absoluto. La segunda opción, aunque suena a delirio conspirativo, no puede descartarse tan fácilmente. Panspermia, el concepto de que la vida puede viajar entre mundos a través del espacio, ha ganado respetabilidad científica en las últimas décadas. Microorganismos extremófilos pueden sobrevivir en el vacío del espacio, resistir radiación letal, permanecer en animación suspendida durante millones de años. ¿Podría esta entidad del abismo ser el descendiente de algo que llegó a la Tierra desde otro mundo? ¿Quizás en un meteorito que impactó el océano prehistórico? ¿Podría haber evolucionado en aislamiento total en las profundidades oceánicas durante eones, desarrollando una bioquímica alternativa completamente divorciada del árbol de la vida terrestre? Los intentos de comunicación han sido tan desconcertantes como el organismo mismo. El equipo científico expuso a la criatura a diferentes frecuencias de sonido, patrones de luz, incluso campos eléctricos variables. Las respuestas fueron inequívocas pero incomprensibles. La entidad reacciona, sin duda. Cambia su patrón de bioluminiscencia en respuesta a estímulos específicos, pareciendo casi imitar las señales que recibe con un retraso de varios segundos. Pero determinar si esto constituye comunicación inteligente o simplemente un reflejo biológico complejo es imposible con nuestras herramientas actuales. Es como intentar tener una conversación con alguien que habla un idioma que no solo desconoces, sino que opera bajo reglas gramaticales que tu cerebro ni siquiera puede procesar. La comunidad científica internacional ha mantenido un silencio inquietante sobre este descubrimiento. Solo un puñado de laboratorios de élite tiene acceso a las muestras y datos. Los papers académicos circulan en revistas especializadas bajo títulos deliberadamente oscuros y técnicos que no capturan la magnitud revolucionaria del hallazgo. ¿Por qué este sigilo? Algunos especulan que los gobiernos temen el pánico público ante la confirmación de que no estamos solos, ni siquiera en nuestro propio planeta. Otros sugieren que la carrera por comprender la bioquímica de esta criatura tiene implicaciones tecnológicas y militares tan profundas que justifican el secretismo absoluto. Mientras tanto, nuevas expediciones se preparan. Vehículos sumergibles más avanzados, equipados con instrumentos diseñados específicamente para analizar esta forma de vida exótica, descenderán pronto al abismo de Java. Los científicos esperan respuestas, pero en el fondo, muchos temen lo que podrían encontrar. Porque si existe una criatura así en las profundidades, ¿cuántas más aguardan descubrimiento? ¿Cuántos ecosistemas alienígenas prosperan en lugares donde nunca hemos mirado? El océano cubre el 71% de nuestro planeta, y hemos explorado menos del 5% de sus profundidades. Ese 95% restante podría albergar maravillas y horrores que desafían nuestra imaginación más salvaje. La criatura del abismo de Java nos enfrenta a una verdad incómoda. Después de siglos de catalogar, clasificar y comprender la vida en la Tierra, resulta que apenas hemos arañado la superficie de lo que significa estar vivo. Nuestras definiciones son demasiado estrechas, nuestras categorías demasiado rígidas, nuestra comprensión demasiado limitada. En las profundidades más oscuras de nuestro propio mundo, la vida encontró una manera completamente diferente de existir, burlándose silenciosamente de nuestra arrogancia científica durante millones de años. Y ahora que finalmente la hemos encontrado, nos quedamos sin palabras, sin marcos teóricos, sin la menor idea de qué hacer a continuación. No existe un lugar en nuestro planeta donde el tiempo se ha detenido. Un desierto blanco e infinito donde las temperaturas descienden a 80 grados bajo cero, donde el viento aúlla con la furia de 1000 tormentas y donde la civilización humana es apenas una presencia temporal y frágil. La Antártida, el continente olvidado, el último bastión de misterios terrestres sin resolver. Y bajo su manto de hielo milenario,
a 3 kilómetros de profundidad, yace algo que no debería estar ahí. Algo que ha obligado a la comunidad científica internacional a cuestionar no solo la historia de nuestro planeta, sino la posibilidad misma de que estemos solos en el universo. En enero de 2026, un equipo de glaciólogos rusos y noruegos realizaba un mapeo rutinario de las capas de hielo usando tecnología de radar de penetración terrestre de última generación. Estos sistemas envían ondas electromagnéticas a través del hielo y analizan los ecos que rebotan, revelando la estructura geológica oculta bajo kilómetros de compresión helada. Lo que esperaban encontrar eran formaciones rocosas naturales, valles subglaciales, quizás lagos ocultos como el famoso Vostok. Lo que el radar reveló dejó a los operadores técnicos completamente inmóviles frente a sus pantallas, incapaces de procesar lo que estaban viendo. Una estructura de geometría perfecta, orientada con precisión matemática, con dimensiones que desafían cualquier proceso geológico conocido. El objeto mide exactamente 400 metros de altura, 150 metros de ancho y 80 metros de profundidad. Es un prisma rectangular perfecto, con ángulos de 90 grados tan precisos que la desviación máxima detectada es inferior a 1/10 de grado. Sus caras son lisas y planas como espejos, sin la erosión irregular que caracteriza a las formaciones naturales. La orientación de sus aristas principales coincide exactamente con los puntos cardinales magnéticos. Una alineación que estadísticamente no puede ser accidental. Y lo más perturbador de todo, no está hecho de roca. Los análisis de densidad sugieren un material compuesto, posiblemente metálico o cerámico, con propiedades que no coinciden con ningún mineral terrestre catalogado. Pero la verdadera bomba científica llegó cuando los geólogos intentaron datar la formación. Usando técnicas de datación por isótopos radiactivos en las capas de hielo que lo rodean, determinaron que el monolito ha estado enterrado durante al menos 400 millones de años. Deténganse a procesar esa cifra. 400 millones de años. En ese periodo, la Antártida no existía como continente polar. Estaba fusionada con otras masas terrestres en el supercontinente Gondwana, disfrutando de un clima templado donde dinosaurios ancestrales apenas comenzaban su dominio evolutivo. Los primeros anfibios acababan de salir del agua. Los continentes modernos eran irreconocibles. Y sin embargo, alguien o algo construyó una estructura artificial de proporciones monumentales en lo que eventualmente se convertiría en el lugar más inhóspito del planeta. Las teorías se multiplicaron con la velocidad de un incendio descontrolado. La explicación más conservadora, defendida por geólogos tradicionalistas, sugiere que podría tratarse de una formación mineral extremadamente rara producida por procesos magmáticos únicos. Quizás una intrusión de minerales exóticos durante actividad volcánica prehistórica que por pura casualidad estadística cristalizó en formas geométricas regulares. Esta explicación requiere una serie de coincidencias tan improbables que los propios defensores de la teoría admiten su incomodidad con ella. Es matemáticamente posible que la naturaleza produzca un cubo perfecto de 400 metros, del mismo modo que es posible que un tornado ensamble un Boeing 747 funcional atravesando un depósito de chatarra. La segunda teoría abraza la especulación más audaz. Sugiere que el monolito es evidencia de una civilización tecnológicamente avanzada que existió en la Tierra cientos de millones de años antes que nosotros. Una especie inteligente que surgió, floreció, construyó maravillas arquitectónicas y luego se extinguió completamente, dejando apenas rastros que el tiempo geológico casi ha borrado por completo. Esta idea, aunque suena a ciencia ficción, no es tan descabellada como parece inicialmente. La Tierra tiene 1500 millones de años de historia. Los humanos modernos existimos desde hace apenas 300.000 años. Las civilizaciones complejas
tienen menos de 10.000 años de antigüedad. ¿Quién puede afirmar con certeza absoluta que no hubo ventanas de tiempo suficientemente amplias para que otra forma de inteligencia surgiera y desapareciera antes que nosotros? Pero la tercera posibilidad es la que mantiene reuniones secretas en los niveles más altos de gobiernos y agencias espaciales. El monolito podría ser extraterrestre, no una reliquia de visitantes recientes, sino un artefacto dejado por una civilización cósmica que exploró nuestro planeta en el período devónico, cuando los peces apenas comenzaban a conquistar los océanos primitivos. ¿Por qué construirían algo aquí? Las especulaciones van desde marcadores de navegación interestelar hasta estaciones de monitoreo automatizadas, desde experimentos científicos a largo plazo hasta almacenes de información esperando ser descubiertos por especies inteligentes futuras. La idea de que podríamos estar viviendo en un planeta que ha sido visitado y catalogado por inteligencias alienígenas antes de que los primeros primates caminaran erguidos es simultáneamente aterradora y fascinante. Los intentos de acceder físicamente al monolito han comenzado, pero enfrentan desafíos técnicos monumentales. Perforar 3 kilómetros de hielo antártico es una hazaña de ingeniería que requiere años de preparación. Equipos especializados que cuestan cientos de millones de dólares y condiciones climáticas que solo permiten trabajar durante breves ventanas anuales. El primer equipo de perforación llegó al sitio en noviembre de 2026, estableciendo un campamento de investigación que alberga a 50 científicos e ingenieros de 14 países diferentes. Las operaciones de perforación avanzan a un ritmo dolorosamente lento, apenas 30 metros por semana, luchando contra tormentas que pueden alcanzar velocidades de 200 kilómetros por hora y temperaturas que congelan el combustible diésel. Mientras tanto, los radares continúan revelando detalles adicionales que profundizan el misterio. Hay cámaras internas dentro del monolito, espacios huecos con geometrías regulares que sugieren habitaciones o compartimientos diseñados intencionalmente. Algunos sensores detectan anomalías electromagnéticas sutiles emanando de la estructura, como si aún retuviera algún tipo de carga o actividad residual después de 400 millones de años de entierro. Los más optimistas especulan que podría contener tecnología preservada, información codificada, quizás incluso alguna forma de inteligencia artificial en estado latente esperando ser reactivada. Los más pesimistas advierten que no tenemos idea de lo que estamos a punto de despertar. La pregunta fundamental que nadie puede responder es simple pero devastadora. Si esto existe aquí, ¿qué más está enterrado en lugares igualmente inaccesibles del planeta? Los océanos profundos cubren la mayor parte de la superficie terrestre, y apenas hemos explorado una fracción minúscula. Las selvas tropicales densas ocultan el suelo bajo capas de vegetación que radares no pueden penetrar eficazmente. Desiertos vastos cambian constantemente con tormentas de arena que entierran y desentierran en ciclos eternos. ¿Cuántos otros monolitos, cuántas otras estructuras imposibles, cuántos otros mensajes de civilizaciones olvidadas o visitantes cósmicos aguardan descubrimiento bajo nuestros pies? El monolito antártico nos confronta con una verdad humillante. La historia que creemos conocer sobre nuestro planeta es fragmentaria e incompleta. Hemos asumido arrogantemente que nuestra civilización es la cumbre de la inteligencia terrestre, que somos los primeros en mirar las estrellas y preguntarnos ¿qué hay más allá? Pero quizás somos simplemente los últimos en una larga serie de especies que alcanzaron conciencia, construyeron monumentos a su existencia y luego se desvanecieron en el olvido del tiempo geológico. O quizás somos aún más insignificantes, habitantes temporales de un mundo que ha sido punto de interés para inteligencias cósmicas mucho antes de que nuestros ancestros más remotos siquiera existieran. Bajo el hielo de la Antártida,
enterrado en silencio durante eones inconcebibles, yace la respuesta, y estamos a punto de desenterrarla. Durante décadas hemos escuchado el cosmos en busca de una sola cosa, una voz que no sea la nuestra. Radiotelescopios gigantescos apuntan hacia las estrellas noche tras noche, barriendo el cielo en todas las frecuencias imaginables, esperando detectar ese patrón inconfundible de inteligencia artificial entre el ruido cósmico aleatorio. Hemos enviado mensajes al vacío, esperanzados y pacientes, sabiendo que las distancias interestelares convierten cualquier conversación en un diálogo de siglos. Y durante todo ese tiempo, el universo ha guardado un silencio ensordecedor. Hasta el 28 de febrero de 2026, cuando ese silencio se rompió de la manera más inquietante posible. Próxima Centauri, la estrella más cercana a nuestro sistema solar, se encuentra a solo 2 años luz de distancia. Es una enana roja tenue y temperamental, conocida por erupciones estelares violentas que bañan sus planetas en radiación letal. Alrededor de ella orbita Próxima Centauri b, un mundo rocoso en la zona habitable donde el agua líquida podría existir teóricamente. Durante años, los astrónomos han debatido si ese planeta podría albergar vida, aunque las condiciones parecen hostiles en el mejor de los casos. Nadie esperaba realmente encontrar inteligencia allí. Y sin embargo, a las 2 de la madrugada, hora universal coordinada, el radiotelescopio Parkes en Australia detectó algo extraordinario emanando precisamente de esas coordenadas. La señal no era sutil, transmitía en la frecuencia de 1420 MHz, conocida como la línea del hidrógeno neutro, una de las frecuencias más monitoreadas en radioastronomía, precisamente porque las civilizaciones tecnológicas comprenderían su importancia universal. La potencia de transmisión era inmensa, requiriendo una fuente de energía equivalente a la producción total de una estrella pequeña durante varios segundos. Pero lo más notable no era su intensidad, sino su estructura. La señal contenía patrones matemáticos inequívocos, secuencias de números primos, progresiones de Fibonacci, constantes fundamentales como pi codificadas en binario. No había ambigüedad posible. Esto no era un púlsar, no era ruido aleatorio, no era interferencia terrestre. Era un mensaje deliberado. Durante 47 días consecutivos, la transmisión continuó sin interrupción. Radiotelescopios de todo el planeta confirmaron la detección. El Very Large Array, en Nuevo México, el radiotelescopio de Arecibo recientemente reconstruido, las instalaciones chinas FAST, observatorios europeos y africanos. Todos captaban la misma señal. Todos registraban los mismos patrones complejos. Los criptoanalistas y matemáticos más brillantes del mundo se lanzaron febrilmente a decodificar el contenido. Las primeras capas eran relativamente simples, secuencias numéricas básicas que servían como piedra roseta, estableciendo un lenguaje matemático común. Pero conforme profundizaban en la estructura de la señal, los niveles de complejidad se volvían vertiginosos, revelando capas de información codificada que sugerían diagramas, ecuaciones, posiblemente incluso representaciones visuales comprimidas. Los gobiernos intentaron mantener el secreto inicialmente, pero la comunidad astronómica amateur también había detectado la señal. En cuestión de días, Internet explotó con especulaciones. ¿Estábamos finalmente en contacto con inteligencia extraterrestre? ¿Era una invitación, una advertencia, un simple saludo cósmico? Los protocolos establecidos para este escenario, elaborados durante décadas por el Instituto SETI, se activaron inmediatamente. Un comité internacional de científicos, lingüistas, filósofos y líderes mundiales se formó para coordinar la respuesta humana. Pero antes de que pudieran siquiera acordar un mensaje de respuesta, el día 16 de abril, a las 14 horas con 37 minutos, la señal
simplemente se detuvo. El silencio retornó tan abruptamente como había sido interrumpido. La perplejidad que siguió fue absoluta. ¿Por qué transmitir durante 47 días específicamente y luego cesar por completo? ¿Habían terminado de enviarnos la información que deseaban comunicar? ¿O algo interrumpió la transmisión desde su origen? Los análisis más detallados de la señal revelaron aspectos adicionales inquietantes. La frecuencia de transmisión mostraba un efecto Doppler consistente con un objeto en órbita alrededor de Próxima Centauri. Pero no coincidía con la órbita conocida de Próxima Centauri b. Esto sugería que la fuente era artificial, posiblemente una sonda o estación espacial en una órbita diferente. Además, variaciones sutiles en la intensidad de la señal formaban un patrón que algunos investigadores interpretaron como coordenadas tridimensionales, quizás marcando ubicaciones específicas en el espacio interestelar. Las facciones interpretativas se dividieron rápidamente. Los optimistas argumentan que hemos sido testigos del primer contacto genuino con inteligencia extraterrestre, una civilización que deliberadamente nos envió un paquete de información diseñado para ser descifrado por una especie tecnológicamente competente. El mensaje completo podría contener matemáticas avanzadas, física que desconocemos, incluso instrucciones para construir tecnologías revolucionarias. Es el escenario soñado por generaciones de científicos, la confirmación definitiva de que no estamos solos y una invitación a unirse a una comunidad cósmica más amplia. Algunos incluso especulan que el cese de la transmisión fue intencional, una prueba para ver si somos lo suficientemente inteligentes para descifrar el mensaje completo antes de recibir más información. Los pesimistas, sin embargo, ven señales de alarma en cada detalle. Señalan que ninguna civilización benevolente transmitiría con tanta potencia sin considerar el impacto en ecosistemas tecnológicos más primitivos. La intensidad de la señal podría interpretarse como agresiva o invasiva, un anuncio de presencia diseñado para ser imposible de ignorar. Más inquietante aún, algunos análisis sugieren que partes de la señal codificada podrían ser maliciosas, algo equivalente a un virus informático cósmico diseñado para infectar sistemas de inteligencia artificial que intenten procesarlo. La paranoia alcanza niveles extremos cuando ciertos investigadores advierten que simplemente decodificar completamente el mensaje podría desencadenar consecuencias imprevistas, como activar algún tipo de protocolo oculto en la señal misma. La tercera interpretación es quizás la más perturbadora. Sugiere que la señal no estaba dirigida a nosotros en absoluto. Próxima Centauri está en la dirección general del centro galáctico desde nuestra perspectiva. ¿Y si la transmisión era comunicación entre entidades extraterrestres más avanzadas, y nosotros simplemente interceptamos accidentalmente un mensaje que atravesaba nuestro vecindario cósmico? En este escenario, somos como niños que descubren una conversación de adultos sobre temas que no podemos comprender. La señal cesó, no porque completara su propósito con nosotros, sino porque la ventana de transmisión hacia su destinatario real se cerró. Somos irrelevantes, observadores accidentales de comunicaciones que ocurren en escalas y contextos que trascienden completamente nuestra comprensión. Mientras tanto, los esfuerzos de decodificación continúan con intensidad febril. Supercomputadoras cuánticas procesan terabytes de datos capturados, buscando patrones adicionales, intentando ensamblar las piezas del rompecabezas cósmico. Algunos grupos han reportado avances, imágenes fragmentarias que podrían representar mapas estelares, ecuaciones que sugieren principios físicos desconocidos, secuencias que podrían ser instrucciones para sintetizar moléculas complejas. Pero por cada supuesto descubrimiento surgen 10 interpretaciones contradictorias. La verdad es que no tenemos contexto suficiente para comprender completamente lo que nos enviaron, si es que realmente nos lo enviaron a nosotros. Los radiotelescopios continúan apuntando hacia Próxima Centauri cada noche, esperando que la transmisión se reanude. Se han enviado respuestas desde la Tierra,
mensajes cuidadosamente elaborados que combinan matemáticas universales con representaciones de nuestra biología, nuestra cultura, nuestra posición en la galaxia. Pero las respuestas tardarán mínimo 8 años en hacer el viaje de ida y vuelta, suponiendo que alguien esté escuchando y decida contestar. La espera será larga, angustiante, llena de especulaciones interminables. ¿Volveremos a escuchar de ellos? ¿O fue este breve destello de contacto una anomalía única, un momento fugaz, en el que nuestras civilizaciones se rozaron brevemente antes de divergir nuevamente hacia el silencio cósmico? La señal fantasma de Próxima Centauri nos ha dejado con más preguntas que respuestas. Nos ha mostrado que el universo no está vacío ni mudo, pero también que la comunicación entre especies separadas por abismos evolutivos y distancias interestelares podría ser fundamentalmente imposible de forma significativa. Hemos tocado algo más grande que nosotros, algo que opera en escalas temporales y conceptuales que apenas podemos intuir. Y ahora debemos decidir cómo proceder. Si seguir escuchando con esperanza o con temor, si responder con entusiasmo o precaución, si este fue nuestro debut en el escenario cósmico, o simplemente el momento en que nos dimos cuenta de cuán pequeños e insignificantes realmente somos en el gran teatro del universo. ¿Qué pasaría si les dijera que millones de personas en todo el planeta recuerdan vívidamente eventos que jamás ocurrieron? No estamos hablando de confusiones menores o fallos individuales de memoria. Estamos hablando de recuerdos detallados, compartidos por comunidades enteras, de fenómenos imposibles que contradicen todos los registros históricos y científicos disponibles. A partir de mayo de 2026, la humanidad comenzó a experimentar el episodio más desconcertante de memoria colectiva falsa jamás documentado. Un fenómeno tan extendido y específico que ha obligado a neurocientíficos, psicólogos y físicos teóricos a colaborar en la búsqueda de una explicación que desafía nuestra comprensión de la conciencia y la realidad misma. Todo comenzó con reportes aislados en foros de Internet y redes sociales. Usuarios de diferentes países, sin conexión aparente entre ellos, comenzaron a describir un recuerdo compartido. Una segunda luna en el cielo nocturno durante octubre de 2025. No una ilusión óptica fugaz, ni un fenómeno astronómico real como Júpiter brillante o Venus en su máximo esplendor. Describían una luna adicional, más pequeña que la nuestra, con un tono ligeramente azulado, visible durante aproximadamente 3 semanas, antes de desvanecerse gradualmente. Los detalles eran sorprendentemente consistentes. Apareció primero cerca de la constelación de Orión. Se movía de forma perceptible noche tras noche, y generaba mareas inusuales que muchos pescadores recordaban comentar en ese momento. El problema es que nada de esto sucedió jamás. Pero la segunda luna fue solo el principio. En las semanas siguientes, nuevos recuerdos imposibles emergieron con una frecuencia alarmante. Miles de personas en zonas costeras del Pacífico juraban haber visto ciudades flotantes sobre el océano durante el amanecer de ciertos días de marzo. Describían estructuras cristalinas masivas suspendidas en el aire, con arquitectura que desafiaba la física conocida, visibles durante apenas unos minutos antes de desvanecerse como espejismos. Algunos incluso afirmaban haber tomado fotografías que luego desaparecieron misteriosamente de sus dispositivos. Investigadores verificaron exhaustivamente. Ningún registro meteorológico, ningún satélite, ningún testimonio verificable respaldaba estos avistamientos. Y sin embargo, los recuerdos persistían con una claridad cristalina en las mentes de quienes los experimentaban. El caso más perturbador involucró un eclipse solar que supuestamente ocurrió el 15 de abril de 2026. Aproximadamente 18 millones de personas, en zonas geográficamente dispersas, recuerdan haber presenciado un eclipse total que duró 3 horas completas.
un tiempo físicamente imposible, dado que la sombra de la Luna se mueve demasiado rápido sobre la superficie terrestre. Los testimonios describían un cielo oscurecido con estrellas visibles en pleno día, temperaturas descendiendo dramáticamente, animales comportándose erráticamente. Algunos maestros recuerdan haber interrumpido clases para que sus estudiantes observaran el fenómeno con gafas especiales. Fotógrafos profesionales recuerdan haber capturado imágenes espectaculares de la corona solar. Pero cuando se revisaron registros astronómicos, calendarios, datos satelitales y archivos de observatorios, la verdad era incontrovertible. Ningún eclipse solar ocurrió en esa fecha ni en ninguna fecha cercana. Los neurocientíficos inicialmente atribuyeron estos casos al efecto Mandela, un fenómeno bien documentado donde grupos de personas comparten recuerdos falsos de eventos menores. Ejemplos clásicos incluyen recordar incorrectamente citas de películas famosas o detalles de logos corporativos. Pero el efecto Mandela típicamente involucra confusiones menores y razonables, no alucinaciones colectivas de fenómenos astronómicos imposibles. La escala y especificidad de estos nuevos recuerdos falsos no encajaban en ningún modelo psicológico establecido. Más preocupante aún, las personas afectadas no mostraban signos de enfermedad mental. No habían consumido sustancias alucinógenas, y muchas tenían profesiones que requerían pensamiento crítico riguroso. Científicos, ingenieros, médicos, abogados. Los estudios de neuroimagen revelaron algo extraordinario. Cuando los sujetos afectados recordaban estos eventos imposibles, sus cerebros mostraban patrones de activación idénticos a los de recuerdos genuinos. Las regiones del hipocampo, la corteza prefrontal y la amígdala se iluminaban exactamente como lo harían al recordar experiencias reales vividas. No había indicadores neurológicos de fabricación consciente o imaginación. Desde la perspectiva del cerebro, estos recuerdos falsos eran indistinguibles de memorias auténticas. Esto sugería que algo había insertado información directamente en los sistemas de memoria de millones de personas simultáneamente, burlando todos los mecanismos de validación cognitiva que normalmente filtran experiencias imaginadas de experiencias reales. Las teorías explicativas se volvieron progresivamente más especulativas y perturbadoras. La primera propuesta sugiere manipulación tecnológica avanzada. Quizás alguna entidad con acceso a tecnología que desconocemos ha encontrado una forma de alterar recuerdos a través de señales electromagnéticas, ultrasonidos de baja frecuencia o algún vector de transmisión completamente desconocido. Esta hipótesis requiere capacidades tecnológicas décadas o siglos adelante de nuestra ciencia actual, pero no viola ninguna ley física fundamental. La pregunta inquietante es, ¿quién poseería tal tecnología y cuál sería su motivación para usarla de esta manera? ¿Experimento social masivo? ¿Operación psicológica gubernamental? ¿Prueba de concepto para control mental futuro? La segunda teoría abraza la física cuántica más radical. Algunos físicos teóricos sugieren que podríamos estar experimentando efectos de fuga de información entre líneas temporales paralelas del multiverso. Según interpretaciones de la mecánica cuántica, cada decisión, cada evento cuántico aleatorio, genera ramas de realidad donde diferentes resultados se manifiestan. Normalmente, estas líneas temporales permanecen completamente separadas. Pero, ¿qué pasaría si alguna perturbación cuántica a gran escala hubiera creado interferencia temporal, permitiendo que recuerdos de líneas temporales alternativas sangraran hacia nuestra realidad? En algún universo paralelo, esa segunda luna realmente existió. En otra rama del multiverso, ese eclipse imposible realmente ocurrió. Y por razones que no comprendemos, recuerdos de esas realidades alternativas se están filtrando hacia la conciencia colectiva de nuestra línea temporal. La tercera explicación es la más filosóficamente desestabilizadora. Propone que la realidad consensuada en la que vivimos
es más maleable de lo que hemos asumido. Que la línea entre experiencia objetiva y construcción subjetiva es más borrosa de lo que la ciencia materialista tradicional admite. Quizás la conciencia colectiva humana tiene un papel activo en colapsar la función de onda cuántica del universo en estados definidos. Y lo que estamos presenciando es un fallo en ese mecanismo. Como si la realidad misma sufriera glitches, momentos donde la narrativa consensuada del universo se fragmenta temporalmente, permitiendo que posibilidades no realizadas se manifiesten brevemente en la experiencia compartida antes de ser borradas por la corrección autoconsistente del tejido causal. Los gobiernos y organizaciones de salud mental han respondido con campañas de información pública, intentando tranquilizar a poblaciones cada vez más ansiosas. Psicólogos ofrecen sesiones gratuitas para ayudar a las personas afectadas a reconciliar sus recuerdos falsos con la realidad documentada. Pero muchos sujetos se resisten a aceptar que sus experiencias no fueron reales. Los recuerdos se sienten demasiado vívidos, demasiado detallados, demasiado emocionalmente resonantes para ser descartados como meras alucinaciones colectivas. Algunos han formado comunidades en línea donde validan mutuamente sus experiencias imposibles, creando subculturas enteras construidas alrededor de realidades alternativas que insisten haber experimentado. El fenómeno continúa evolucionando. Nuevos recuerdos imposibles emergen periódicamente, cada vez más extraños y específicos. Algunos reportan haber recibido transmisiones de televisión de programas que jamás existieron. Otros recuerdan conversaciones detalladas con personas que niegan categóricamente haber tenido esos intercambios. Hay quienes afirman recordar versiones alternativas de eventos históricos recientes, donde resultados electorales fueron diferentes, donde desastres naturales ocurrieron en fechas distintas, donde celebridades murieron en años que no corresponden. Es como si múltiples versiones de la historia reciente estuvieran superponiéndose caóticamente en la memoria colectiva humana. Lo más aterrador no son los recuerdos falsos en sí mismos, sino lo que implican sobre la naturaleza de nuestra realidad y conciencia. Si millones de personas pueden compartir espontáneamente recuerdos detallados de eventos que jamás ocurrieron, ¿cómo podemos estar seguros de que nuestros otros recuerdos son genuinos? ¿Cómo distinguimos experiencia auténtica de información insertada o filtrada de realidades alternativas? ¿Es posible que toda nuestra comprensión del pasado sea menos sólida y objetiva de lo que hemos asumido? El fenómeno de memoria colectiva global de 2026 no solo desafía la neurociencia y la psicología, desafía la noción misma de que existe una realidad única y compartida que todos experimentamos consistentemente. Y esa es, quizás, la idea más inquietante de todas.